Hola a todos, espero que se encuentren bien. Vamos a revisar el desarrollo del sistema cardiovascular y las dudas que surjan las resolvemos en clase. Bien, pues vamos a iniciar como en todos los sistemas en el embrión trilaminar, recordemos al final de la tercera semana de gestación. Y un punto muy importante a recordar es que después de la gastrulación viene este proceso que es el plegamiento embrionario. Entonces identificamos primero por aquí a nuestro embrión en una vista dorsal y además nos ofrece un corte transversal. Identificamos que nuestro embrión está boca abajo, recordemos, por lo tanto, en la región dorsal, representada con azul, tenemos al ectodermo. En la región central se está formando el tubo neural. Al otro extremo, en la región ventral, encontramos al endodermo y entre ellos encontramos a la hoja del mesodermo embrionario. Entonces recordemos que tenemos la línea media, lo que se acerca a la línea media corporal va a ser medial y lo que se aleje va a ser lateral. De manera que en la región medial encontramos al mesodermo axial, a este nivel corresponde la notocorda. Al lado del mesodermo axial tenemos el mesodermo paraxial o somítico, seguido del mesodermo intermedio y el que está más alejado de la línea media, entonces va a ser el mesodermo lateral. Este mesodermo lateral, recordemos, está delaminado en dos hojas, una hoja dorsal que corresponde al mesodermo lateral somático o parietal y una hoja ventral que corresponde a la hoja esplácnica o ventral. Entonces, este mesodermo, al delaminarse, recordemos, deja entre sus hojas este espacio que corresponde al celoma intraembrionario de ambos lados inicialmente. Vemos como hay mesodermo lateral izquierdo, derecho, igual los celomas, y entonces de aquí ¿qué va a ocurrir? El plegamiento embrionario, de manera que muchas de las estructuras bilaterales van a fusionarse sobre la línea media. Entonces justamente observamos en este corte transversal cómo da inicio este plegamiento embrionario. Recordemos que hay dos pliegues, un plegamiento lateral y un plegamiento cefalocaudal. Entonces el que estamos observando en este corte transversal es el corte transversal, y estamos observando el plegamiento lateral. De manera que observamos cómo desde el ectodermo, recordemos, se continúa con el apnios, aunque aquí está cortado. Lo mismo el endodermo tiene a su cavidad, que es el saco vitelino. Entonces el plegamiento embrionario, que viene de los extremos laterales, acerca a estas estructuras del embrión, inicialmente laterales, hacia la línea media con la intención de fusionarse. Eso tiene consecuencias, por ejemplo, la constricción del endodermo, de manera que una parte, el propio endodermo embrionario, va a quedar al interior del embrión y va a formar al tubo digestivo, al intestino primitivo, y una porción que va a quedar que gracias al plegamiento, a esta constricción que está ejerciendo sobre el endodermo, va a quedar fuera del embrión y corresponde a la cavidad del saco vitelino. Entonces, aquí observamos también cómo al aproximarse las estructuras hacia la línea media, entonces se van a fusionar, por ejemplo, las hojas del mesodermo esplácnico, y también se van a fusionar las dos regiones del celoma intraembrionario, inicialmente bilaterales, y al terminar el plegamiento se fusionan sobre esta línea media. El otro plegamiento que debemos tomar en cuenta también es el plegamiento cefalocaudal. Este plegamiento lo observamos en este caso en un corte sagital, donde tenemos un extremo cefálico y el extremo contrario es el extremo caudal. El extremo caudal, recordemos, lo identificamos por el pedículo de fijación. Entonces encontramos a nuestro embrión
de dorsal a ventral tenemos al ectodermo, tenemos al mesodermo, en este caso es el axial, y tenemos al endodermo. Y entonces el ectodermo y el endodermo con sus respectivas cavidades, el apnios desde el ectodermo y el saco vitelino desde el endodermo. Con esta invaginación en forma de dedo de guante que se dirige hacia el pedículo de fijación y corresponde al alantoides. Entonces en este caso, más adelante mencionaremos más a detalle el mesodermo cardiogénico que se encuentra en la región cefálica. Gracias a este pliegue cefalocaudal, las estructuras cefálicas y caudales se acercan hacia la región ventral y justamente está incluido en estos tejidos el mesodermo cardíaco. Entonces el plegamiento, aquí lo podemos observar, la región cefálica se dirige hacia ventral, lo mismo que la región caudal. Tiene como consecuencia la rotación del mesodermo cardíaco, del tubo cardíaco, 180 grados, lo desarrollaremos un poco mejor más adelante. También tiene como consecuencia el alargamiento del intestino anterior y el alargamiento del intestino posterior, y contribuye, al igual que el otro plegamiento, que el pliegue lateral, a que el saco vitelino se reserve hacia la región umbilical del embrión y poco a poco vaya siendo expulsado. Entonces estos movimientos son muy importantes para la formación de obviamente todos los sistemas del embrión, y vamos a ser más específicos cómo afectan el desarrollo del corazón. Nuevamente por aquí tenemos los pliegues ya concretados, el plegamiento lateral y el plegamiento cefalocaudal, que a su vez están ayudando a que el embrión quede al interior del propio apnios, de la cavidad amniótica, y entonces le sirva como protección. Entonces vamos a orientarnos ahora en el mesodermo cardíaco. El mesodermo cardíaco surge del mesodermo lateral. Recordemos que este mesodermo lateral, ¿sí?, se delamina y tiene dos hojas, una hoja somática y una hoja esplácnica, que es la ventral. Entonces, aquí tenemos una representación donde viene el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral. Aquí están sus dos hojas delaminadas. La que les represento con morado es la hoja somática o parietal, y la verde sería la esplácnica o visceral. Entonces, estas son la misma región. Ahora, clásicamente hemos observado esta organización del mesodermo lateral, pero en la región cefálica ocurre algo distinto, ¿sí? En la región cefálica, las dos hojas del mesodermo lateral, que inicialmente está delaminado, se unen, de manera que al unirse dejan en su interior esta cavidad cerrada. Entonces, esta cavidad cerrada corresponde a este mismo espacio entre las dos hojas del mesodermo lateral en la región caudal del embrión. Entonces, en ambos casos, entre las dos hojas del mesodermo lateral se encuentra este espacio conocido como el celoma intraembrionario. Entonces, este celoma en la región caudal del embrión se encuentra comunicado con el exterior, es decir, con el celoma extraembrionario. Pero en la región cefálica del embrión, ¿sí?, ¿qué ocurre en la región cefálica? Sus dos hojas están unidas. Entonces, esa unión provoca que el celoma intraembrionario quede al interior y totalmente cerrado en todos sus extremos. De manera que ese celoma en la región cefálica del embrión recorre toda esa región cefálica e incluso
a nivel de la línea media podemos pasar al espacio del lado contrario. Entonces, el mesodermo lateral de la región cefálica del embrión, sus dos hojas, a pesar de estar delaminadas, el mesodermo lateral somático y esplácnico, están unidas. Primero se delaminan inicialmente y posterior se unen. Y entonces esto provoca que en su interior, que de este espacio que va a ser el celoma intraembrionario, que a este nivel cefálico va a ser una cavidad cerrada que va a recorrer la región cefálica del embrión. Y de hecho se le describe que tiene forma de herradura. Entonces, este celoma intraembrionario, cerrado en la región cefálica del embrión, le vamos a llamar la cavidad pericárdica específicamente. ¿Por qué? Porque esta cavidad es la que va a rodear al corazón en desarrollo. Entonces, desde la hoja esplácnica del mesodermo lateral a nivel cefálico, vamos a originar el mesodermo cardíaco. ¿Sale? Entonces, el mesodermo cardíaco corresponde a la hoja esplácnica del mesodermo lateral en la región cefálica del embrión. Y este mesodermo cardíaco va a estar rodeado por la cavidad pericárdica, que es el celoma intraembrionario a este nivel cefálico también. Ahora, en este corte sagital, lo que observamos es justamente esa cavidad pericárdica en forma de herradura, pero la cortamos justo por el centro. Es decir, el corte pasó a este nivel en el esquema anterior. Justamente donde la cavidad se comunica un lado con el otro, ¿sale? Porque es una cavidad continua en forma de herradura. Entonces, cuando la cortamos por el centro, la observamos en este sitio. Aquí está nuestra cavidad cortada. Se continuaría hacia el otro extremo. Y este es el otro extremo que cortamos. Entonces observamos cómo esa cavidad pericárdica está rodeada por estas dos hojas de tejido. Esta morada y esta verde. ¿Sale? Entonces habíamos quedado que esas hojas correspondían a las dos hojas del mesodermo lateral. La morada correspondía a la hoja somática y la verde correspondía a la esplácnica. Entonces estamos observando aquí las paredes justamente de la cavidad pericárdica, que son la hoja somática del mesodermo lateral y la hoja esplácnica de ese mesodermo lateral. Y entonces de esta hoja esplácnica, recalcando, a este nivel cefálico del embrión, recordemos, este es el nivel cefálico, el otro extremo es el extremo caudal. Entonces el mesodermo lateral esplácnico de la región cefálica del embrión va a formar al mesodermo cardíaco. Entonces ese mesodermo cardíaco, recordemos, va a estar rodeado por la cavidad pericárdica, que lo va a rodear de extremo a extremo del embrión, pasando incluso a través de la línea media. Esto nos forma entonces una estructura en forma de herradura, que el interior está formado, es la cavidad pericárdica propiamente, y su pared ventral, que va a ser el mesodermo cardíaco, es decir, la hoja visceral o esplácnica del mesodermo lateral. Bien, este mesodermo cardíaco, ahora si lo cortamos, hacemos un corte transversal nuevamente, pero ahora a nivel cefálico. Vean, este corte transversal que vimos inicialmente es a nivel caudal, y entonces el siguiente corte transversal va a ser a nivel cefálico.
Y entonces ese corte transversal a nivel cefálico del embrión nos permite observar las mismas estructuras con ciertas diferencias. Fíjense, en la región dorsal tenemos este epitelio con azul que corresponde al ectodermo. Aunque aquí no se representa, este epitelio correspondería al apnios, que pues recordemos es parte del ectodermo. En el otro extremo, en la región ventral, encontramos al endodermo con su cavidad, que correspondería al saco vitelino, y entre ellos recordemos al mesodermo embrionario. En la región cefálica ya no encontramos notocorda, por eso no está representada aquí, pero a los lados del mesodermo axial, recuerdan, a los lados de la línea media encontramos, aquí sería el mesodermo paraxial, también de la región cefálica. Recordemos que ese mesodermo no se segmenta en somitas, entonces se le conoce como mesodermo paraxial de la región cefálica no segmentado. Seguido tenemos parte del mesodermo intermedio, y vean, ahora tenemos en ambos extremos nuestro mesodermo lateral. Entonces este mesodermo lateral está delaminado inicialmente, como hasta ahora lo habíamos visto, en sus dos hojas, una dorsal, que sería la morada, sería su hoja somática, y una ventral, que sería la hoja verde o esplácnica, ¿sale? Entonces, vean cómo, aunque inicialmente están delaminados, ¿qué ocurre? Se vuelven a unir. Esta unión lo que produce es que quede este espacio al interior de las dos hojas. Entonces ese espacio corresponde al celoma intraembrionario de esta región cefálica del embrión. Entonces, a nivel cefálico, la hoja esplácnica va a formarme el mesodermo cardíaco. La hoja esplácnica del mesodermo lateral. A nivel cefálico, el celoma intraembrionario va a formarme la cavidad pericárdica. Entonces, en este caso lo estamos observando de manera bilateral, porque recuerden aún, aquí va a empezar el plegamiento embrionario, de manera que las estructuras que eran bilaterales van, recordemos, a dirigirse hacia la línea media con intención de fusionarse. Entonces, por eso tenemos mesodermo cardíaco y cavidad pericárdica de ambos lados. Entonces, observemos cómo por aquí ya dio inicio este proceso de plegamiento. Ya el apnios está empujando hacia la región ventral, de manera que estas estructuras van a dirigirse hacia la línea media, y por lo tanto, ¿qué producimos? Una constricción en el saco vitelino, una constricción en el endodermo, ¿sí? De manera que una porción de ese epitelio va a quedar al interior del embrión, es el que va a formar el intestino primitivo, y una región va a quedar fuera del embrión, que va a corresponder al saco vitelino. En este siguiente momento del desarrollo, vemos nuevamente acentuado este plegamiento embrionario. Observamos esa porción del endodermo que está quedando al interior del embrión, y ya es más acentuada esta constricción, de manera que las estructuras que vienen de las regiones laterales están dirigiéndose a la línea media para fusionarse. Entonces, desde este mesodermo cardíaco que comentábamos, este mesodermo cardíaco que corresponde a la hoja esplácnica en la región cefálica del embrión, desde este mesodermo cardíaco se van a desarrollar los tres tejidos cardíacos iniciales, ¿sale? ¿Cuáles van a ser esos tres tejidos cardíacos iniciales? Vamos a tener de dorsal a ventral el primordio del miocardio. Vemos como el primordio del miocardio en esta región más dorsal es la que se encuentra, digamos, en contacto con el celoma intraembrionario, con la cavidad pericárdica.
Entonces tenemos el primordio del miocardio, seguido de ahora la gelatina cardíaca, que es este tejido, es una membrana basal muy engrosada del tejido más ventral, que corresponde al primordio del endocardio. Entonces, de dorsal a ventral del mesodermo cardíaco se van a formar estos tres tejidos cardíacos iniciales: el primordio del miocardio, la gelatina cardíaca y el primordio del endocardio. Y nuevamente, recordemos cómo son bilaterales, y ambos tejidos cardíacos están en relación con el celoma intraembrionario, que en este nivel cefálico le conocemos como cavidad pericárdica o celoma pericárdico. En este siguiente estadio observamos cómo las estructuras ya empezaron a fusionarse en la línea media. Entonces ahí observamos cómo los tejidos cardíacos que venían de los extremos laterales, ¿sí? Ahí vemos por ejemplo el primordio del miocardio, seguido de la gelatina cardíaca, y todavía observamos cómo los primordios del endocardio están en ese proceso de fusión. Entonces, lo que nos muestra además es que los dos extremos de la cavidad pericárdica en este momento también ya se fusionaron, de manera que nos está quedando una cavidad continua al interior del embrión y que está envolviendo al corazón en desarrollo. Entonces, este espacio que queda alrededor es la cavidad pericárdica, y observamos cómo está envolviendo al corazón en desarrollo, a los tejidos iniciales de ese corazón en desarrollo. Y también no perdamos de vista la hoja parietal o la hoja somática del mesodermo lateral, porque estas dos hojas también se están fusionando para formar la pared corporal a nivel torácico, ¿sí? Entonces, en el último estadio, lo que observamos es cómo ya se han fusionado todas las estructuras bilaterales sobre la línea media. En este caso, haciendo énfasis en el corazón, vemos sus tejidos iniciales, el primordio del miocardio, luego la gelatina cardíaca, y aquí ya se fusionaron los dos primordios del endocardio. Entonces lo que tenemos aquí es ahora ya formado al tubo cardíaco, que se compone de estas tres hojas. Y entonces ese tubo cardíaco, recordemos, es un corte transversal. Entonces realmente pues es un tubo longitudinal de cefálico a caudal, y lo que estamos observando en este punto es un corte transversal. Entonces ese tubo cardíaco está envuelto por su cavidad pericárdica, y además se quedó al interior del embrión porque el mesodermo somático formó la pared torácica ventral de este embrión, y entonces ya quedó al interior del cuerpo el corazón. Por detrás de él quedó esta porción del endodermo. Recordemos, ese endodermo que iba quedando al interior gracias al plegamiento corresponde al intestino primitivo. Y entonces esta relación anatómica que van a guardar posteriormente el corazón con el tubo digestivo, a este nivel el esófago, por ejemplo. Y la porción de endodermo que quedó por fuera, quedó al exterior ya del embrión, poco a poco, es parte del saco vitelino. Bien, entonces en esta secuencia observamos en un corte transversal, ¿sí?, el plegamiento lateral del embrión, pero enfocado a la región cefálica. ¿Por qué en la región cefálica? Porque a este nivel se encuentra el mesodermo cardíaco, y entonces observamos cómo desde este mesodermo cardíaco inicialmente bilateral se fusiona en la línea media y constituye
esta estructura que se le conoce como el tubo cardíaco. Inicialmente este tubo cardíaco tiene 3 tejidos derivados de la hoja ventral o esplácnica del mesodermo lateral, ¿sí? Es el mesodermo cardíaco. Entonces esas hojas eran el miocardio, la gelatina cardíaca y el endocardio. Muy bien. Ahora, a nivel celular podemos identificar los conocidos campos cardiogénicos. Entonces, vamos a tener 2 campos cardiogénicos. Entonces, un campo cardiogénico primario y un campo cardiogénico secundario. El campo cardiogénico primario es el que les acabo de mencionar. Es el mesodermo cardíaco que se organiza en forma de herradura, recordemos, en el extremo cefálico del embrión. En este caso tenemos una vista dorsal donde, vean, un extremo es craneal, el otro extremo es caudal, como lo estamos viendo en una vista dorsal. Tendríamos el lado izquierdo y el lado derecho. Entonces, observamos cómo en la región cefálica o craneal del embrión se organiza entonces este mesodermo en forma de herradura, recordemos, y que está rodeado por su cavidad pericárdica también en forma de herradura. Y entonces este mesodermo del que estuvimos hablando, esta hoja esplácnica, es el mesodermo cardíaco. Entonces el campo cardiogénico primario corresponde o se origina del mesodermo cardíaco, pero evolutivamente se agregaron otras células para complementar este corazón funcionalmente, y entonces estas células que se agregaron, representadas en este esquema en verde, corresponden al campo cardiogénico secundario. ¿Por qué hacemos énfasis en este campo cardiogénico secundario? Porque tiene un origen distinto. Mientras que el campo cardiogénico primario, ¿sí?, ya quedamos, viene de la hoja esplácnica del mesodermo lateral a nivel cefálico. El campo cardiogénico secundario se origina de células del mesodermo paraxial, también de la región cefálica. Ese mesodermo paraxial es el que comentábamos en este sitio. Desde este mesodermo paraxial, entonces de la región cefálica que no se segmenta, esas células, recordemos, migran hacia la región faríngea. Y entonces esas células pueden llegar al primer o al segundo arco faríngeo, pero algunas de ese grupo de células, en lugar de dirigirse al mesodermo faríngeo, vienen hacia la región cefálica para formar el segundo campo cardíaco. Entonces, tienen un origen en común las células del mesodermo faríngeo, del primer y segundo arco, con las hojas del segundo campo cardiogénico. Ambas vienen de este mesodermo paraxial y pueden seguir estos 2 caminos. Entonces, las que migran hacia la región cefálica, hacia el área cardíaca, pues van a formar entonces mi segundo campo cardiogénico. Entonces, a nivel celular, podemos rastrear cuáles células corresponden al campo cardiogénico primario y cuáles células corresponden al campo secundario. Una vez formado el tubo cardíaco, en el código de colores podemos identificar el tono en verde corresponde a células del segundo campo cardiogénico, y todo lo que no sea verde a las del campo cardiogénico primario. Entonces, en el tubo cardíaco, el tracto de salida, la región donde se encuentra el tronco y el cono arterioso, van a derivar del campo cardiogénico secundario. En la región ventricular, el ventrículo derecho va a recibir una contribución de ese campo secundario, pero también se va a formar del primario. El ventrículo izquierdo totalmente se va a formar del campo cardiogénico primario, y lo mismo el atrio primitivo, campo cardiogénico primario. Entonces, con ese código de colores podemos identificar a nivel celular cuáles regiones del corazón tienen origen de acuerdo a su campo cardiogénico, haciendo énfasis en que el primario
Entonces, campo cardiogénico primario deriva del es el mesodermo cardíaco. Y ese mesodermo cardíaco es la hoja esplácnica del mesodermo lateral a nivel cefálico. Campo cardiogénico secundario son células del mesodermo paraaxial, también de la región cefálica, este mesodermo no segmentado. Son células que pueden dirigirse hacia el primer y segundo arcos faríngeos o llegar a formar este segundo campo cardiogénico.